Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar del origen de Enki y Enlil, su verdadera identidad, los dos principales dioses del panteón sumerio y que supuestamente, sobre todo Enki, serían los creadores de la humanidad terrestre. Vamos a ver de dónde surge todo esto, de dónde sale esta leyenda. Así que este programa va a ser muy interesante. Vamos a contextualizar primero quiénes son, ¿no? ¿Qué nos dice la historia que son estos dos personajes, Enki y Enlil, los dos dioses mesopotámicos más importantes? Enki y Enlil son dos antiguos dioses mesopotámicos. Tenían relaciones complejas entre sí y con el resto del panteón. A veces estaban en conflicto y sus interacciones reflejaban diferentes aspectos de la autoridad y el poder divinos. A pesar de sus diferencias, ambas deidades eran esenciales para el funcionamiento del cosmos tal como lo entendían los antiguos mesopotámicos. Estos dos personajes, que eran medio hermanos, no eran exactamente hermanos al 100%, tenían una característica y es que estaban divididos. Tenían propósitos en algunos aspectos bastante contrarios y esto los hizo enfrentarse, ¿no? Mostraban al final dos caras que parecían opuestas, pero pertenecían a la misma moneda, y ahora lo vamos a entender porque algunos incluso dicen que eran enemigos, pero no era del todo así. Hablemos primero de Enki. Enki, más tarde conocido como Ea por los acadios y los babilonios, era una deidad sumeria de la sabiduría, la inteligencia, los trucos y la magia, el agua dulce, la curación, la creación y la fertilidad. Originalmente fue adorado como el dios patrón de Eridu, que los sumerios consideraban la primera ciudad creada cuando comenzó el mundo. Según el mito, Enki dio a luz a los ríos Tigris y Éufrates a partir de las corrientes de agua que fluían de su cuerpo. Las aguas de los Enki se consideraban vivificantes y sus símbolos son la cabra y el pez, los cuales simbolizan la fertilidad. Enki es considerado el dios del agua y de la tierra, conocido como Ea por los acadios. Entonces, aquí comencemos a anotar algunas de las características para que más adelante entendamos el origen de Enki, dios del agua y de la tierra. El significado del nombre Enki en sumerio En se traduce aproximadamente en Lord. Iki significa Earth, por lo tanto el significado comúnmente aceptado de su nombre es Señor de la Tierra, pero esto podría no ser el significado exacto. Una variación de su nombre es Enkink. Sin embargo, el significado de Kik es desconocido. Otro nombre de Enkix es Ea. En sumerio, las dos sílabas Ea juntas significan Lord of Water. También es posible que la deidad original en Eridu se llamara Apsu y no Enki. Ap también significa agua, dando así crédito al dios Enki como el dios del agua dulce, la curación y la fertilidad. Los dos últimos también están asociados con el agua. Entonces, aquí tenemos un resumen de quién era Enki, el significado de su nombre y qué condiciones tenía, ¿no? Era el dios del agua, principalmente el dios del agua y de la tierra. Y a él se le adjudica la creación, supuestamente, de el ser humano, ¿no? Del Homo sapiens, con toda la tecnología genética que, según cuenta pues estas historias, los Anunnaki desarrollaron, y Enki fue el encargado de utilizar estos conocimientos para que a partir de unos homínidos antiguos de este planeta Tierra, y al modificar su genética, los fuese convirtiendo en un prototipo de humanos. Esto los mezclaron también a estos prototipos con la genética Anunnaki, y de esa forma se fue creando un humano cada vez más perfecto, ¿no? Por así decirlo. Esto es lo que cuenta las tablillas y quienes interpretan estas historias y quienes creen que realmente ellos fueron los creadores de la humanidad. Como lo dice por acá, fue Enki a quien se le ocurrió la idea de la creación del hombre, un sirviente de los dioses hecho de arcilla y sangre. Ese era el propósito con el que Enki quería crear al prototipo del hombre, ¿no? Como un sirviente. Fue ayudado en esto por Ninhursag, la diosa madre. También fue Enki quien le dio a la humanidad la capacidad de hablar un idioma para comunicarse entre sí. Finalmente, a medida que los humanos crecieron en número y se hicieron más fuertes y más difíciles, causaron una gran perturbación a Enlil, el rey de los dioses. Envió varios desastres naturales, terminando en una inundación que aniquiló a la humanidad una y otra vez. Enki salvó a la humanidad de la ira de su hermano. Finalmente, Enki instruyó al héroe Atrahasis para construir una nave para salvar la vida en la tierra. En este mito de inundación babilónico, Atrahasis sobrevivió a un diluvio de 7 días y realizó sacrificios para apaciguar a Enlil y los demás dioses después del diluvio.
Enki explicó sus razones para salvar a Atrahasis. Satisfechos, los dioses acordaron repoblar el mundo con seres humanos, pero con ciertas condiciones. A los humanos nunca más se les daría la oportunidad de volverse demasiado poblados y los dioses asegurarían de que mueran por medios naturales antes de acabar con la tierra. Entonces, aquí está también la historia del diluvio, que el primer registro que hay de esto precisamente está dentro de las historias sumerias y ahí se cuenta cómo Enlil quería destruir a la humanidad, pero Enki salva a la humanidad a través de Atrahasis, le manda a construir una nave, una embarcación, y ahí es donde se preserva la semilla humana. O sea que él intercedió para que los Anunnaki no destruyeran por completo a su, entre comillas, creación humana. Esta es la historia que cuenta los relatos sumerios sobre Enki como supuesto creador del hombre. Pero bueno, ahorita en las conclusiones vamos a ver si realmente eso fue así. Vamos a hablar ahora de Enlil. Ya entendimos que Enki es el dios del agua y de la tierra, conocido como Ea, el supuesto creador de la humanidad, y se mostraría como un ser benévolo, entre comillas, un poco más benefactor hacia la raza humana, y que incluso se opuso a los mandatos de los Anunnakis para evitar así la destrucción por completo de los seres humanos. O sea que parecería un dios benévolo. Incluso en diversas corrientes actuales se cree que era precisamente un ser de la luz, ¿no? Un dios de la luz, un mensajero de la luz que vino para ayudar. Por otro lado tenemos a Enlil, quien más tarde fue conocido como Elil. Fue el dios sumerio del aire y del viento. Entonces, mientras Enki era conocido como el dios del agua y de la tierra, Enlil era del aire y del viento, o también del fuego y del viento. Así era conocido. Más tarde fue adorado como el rey de los dioses y fue mucho más poderoso que cualquiera de los otros dioses elementales. En algunos textos sumerios también fue referido como Nunamir, como el sitio principal de adoración de Enlil era el templo de Ekur de Nippur, de la ciudad de la que era el patrón. Enlil se elevó a la importancia con el surgimiento de Nippur. El significado de su nombre está formado por las dos sílabas En, que significa Lord, y Lil, cuyo significado no se ha acordado. Algunos lo interpretan como vientos, como un fenómeno del clima. Por lo tanto, Enlil es conocido como el señor del aire, o más literalmente Lord Wind. Pero algunos historiadores piensan que Lil puede ser la representación de un espíritu que se siente en el movimiento del aire. Por lo tanto, Enlil es la representación de Lil y no la causa de Lil. Esto se relacionaría con el hecho de que Enlil no recibe forma antropomórfica en ninguna de las tabletas donde está representado. El centro de adoración de Enlil en la antigua Sumeria era la ciudad de Nippur y el templo de Ekur en su interior, aunque también era adorado en Babilonia y otras ciudades. En el antiguo sumerio, el nombre significa Mountain House. La gente creía que Enlil mismo había construido Ekur y que era el medio de comunicación entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, Enlil era el único dios con acceso directo a An, que gobernaba sobre el cielo y el universo en general. Entonces, Enlil es conocido como el dios del viento, principalmente del viento y del fuego, pero tenía una característica, y es que Enlil era mucho más hostil. Mientras Enki favorecía a la humanidad, Enlil quería destruirla. En algunas investigaciones, y aquí lo hemos tocado en el canal, se le compara con el temperamento que se ve del Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, ¿no? Y se asocia la figura de Yahvé con Enlil, como si fuesen el mismo. Enlil era el Dios supremo del panteón sumerio, era el líder, ¿no?, de esta horda de seres que llegaron a la Tierra hace miles y miles y miles de años, y tenía a su hermano Enki. Enlil era un poco más fuerte, más recio, más agresivo en sus decisiones, se tranquilizaba y le gustaban mucho los sacrificios. De hecho, que cuando pasó el diluvio, Enki le dijo a los seres humanos que le dieran sacrificios a Enlil para que se tranquilizara y no quisiera destruirlos nuevamente. Entonces vemos que tenían el mismo comportamiento que los dioses de otras culturas, que pedían sacrificios de sangre y pedían también la construcción de templos. Los Anunnaki eran exactamente iguales. Entonces tenemos a estos dos personajes: Enki, dios del agua y de la tierra, y Enlil, dios del viento y del fuego. Uno era justo o positivo, benefactor, hablando de Enki, y el otro era malévolo, injusto, agresivo, hablando de Enlil. Esas son las dos caras y las dos características de los dioses sumerios. Además de esto, se habla de la hermandad de la serpiente, o sea, de una sociedad que se rige por un linaje sanguíneo,
pasando conocimientos de generación en generación. Se dice que son los descendientes directos de Enki, siendo los primeros humanos de la Tierra de hace unos 6.000 años, cuando comenzó la hermandad. Este linaje se dice que fue originario de la Atlántida, pasando a Mesopotamia y actualmente acentuándose en Europa, donde continúan con esta tradición milenaria en un entorno repleto de misterio y ocultismo. Estos dioses Anunnaki dejaron una descendencia genética, ¿no? Un linaje de sangre que serían descendientes directos de los experimentos que hizo Enki en el planeta Tierra. Recordemos que él tomó genética animal, tomó genética de los Anunnaki y a partir de eso creó una raza humana. El punto aquí es, ¿esa raza humana que creó Enki son los seres humanos originales? ¿O estamos hablando de un prototipo humano que se parece físicamente al humano natural de la Tierra, pero que no tiene la misma condición interna de espíritu, de alma, de una conciencia, de unos sentimientos? Tiene una condición diferente. Ahora, teniendo en cuenta la actitud hostil, guerrerista, colonizadora de estos antiguos dioses, ¿cuál es la genética? ¿Cuáles son las razas que siguen manteniendo ese comportamiento en el planeta Tierra? Usted analice la historia, analice el presente y usted se dará cuenta quiénes son los que siempre han tenido esa actitud colonizadora, guerrerista e invasora en todo el recorrido de su historia. Eso lo hemos visto claramente en los imperios, en grandes potencias actuales, pero lo que siempre ha estado detrás de eso es una raza, ¿no? La raza elegida de los dioses. Ellos son los que siempre han estado detrás de la expansión de imperios y colonizaciones. El linaje de la serpiente o la simiente de la serpiente es el linaje genético que desciende directamente de los dioses reptiles. Un linaje que, como dice acá, habría comenzado hace unos 6.000 años. Y qué curioso que hay un pueblo o una raza elegida supuestamente por Dios que hace un conteo de la historia a partir del año 0, que es el tiempo de su génesis, ¿no? De esa supuesta creación allí en el Edén, y que a partir de ahí ellos cuentan hacia futuro hasta llegar al año 6000, esperando la llegada de su Mesías. O sea que desde hace unos 6000 años aproximadamente habría comenzado esa hermandad o ese linaje, esa descendencia reptil sobre la Tierra. Los seres humanos originales no tenemos 6000 años en el planeta Tierra. Tenemos cientos de miles de millones de años en este planeta Tierra. Antes de la llegada de estos seres invasores, ya la humanidad estaba. Antes del surgimiento de estas culturas manipuladoras e influenciadas por los dioses caídos, ya la humanidad estaba. Antes de la existencia de religiones y de sistemas que controlan el planeta, ya la humanidad estaba. Esto que comenzó a suceder fue tiempo después. Estos invasores aprovecharon el proceso inicial de avance de una humanidad como nosotros, donde apenas estábamos comenzando a desarrollarnos, y aprovecharon esa inocencia para establecerse, manipularnos y hacerse pasar por dioses. Así que cuando hablamos de un linaje de hace 6000 años, ya ustedes saben a quién nos estamos refiriendo. Entonces comenzaría desde la Atlántida, que fue, digamos, que el primer continente donde ellos establecieron su orden globalizante, y ahí fue donde comenzaron sus experimentos genéticos. Por eso la Atlántida fue destruida en parte, porque ahí se proliferó la invasión y la maldad sobre la tierra. De acuerdo a diferentes historiadores a lo largo de los años, esta sociedad es la encargada de mover el mundo a través de otras logias, demostrando que están por encima de organizaciones conocidas como los de la Escuadra y el Compás y los mismos Iluminados. Se dice que tienen conocimientos superiores al resto de la humanidad, el cual fue transmitido por el propio Enki, además de tener su poder en documentos ancestrales. Bueno, el supuesto conocimiento superior al resto de la humanidad fue el que precisamente le entregaron estos dioses caídos, y uno de los conocimientos que tienen es las ciencias ocultistas de la Cábala. Esto les fue entregado directo por los dioses, y es una magia, una serie de encantamientos que utilizan para manipular. Recuerden que Enki también era conocido como el dios de la magia, de los encantamientos. Entonces ahí hacemos los enlaces. Una de las acreditaciones más polémicas que se le asignan a esta sociedad es el poder que tienen sus miembros superiores de comunicarse con seres extraterrestres. Bueno, así lo hacían desde el pasado, especialmente con los Elohim, los dioses de la antigüedad. ¿Por qué? Porque son sus descendientes, son sus elegidos. Esa es la hermandad de la serpiente. La influencia de la hermandad de la serpiente en la humanidad. Aquí vemos un símbolo, que esto es el tema de la medicina.
Y bueno, ahí sabemos lo que hacen en ese ámbito, cómo ellos a través de esta industria internacional inoculan ciertos venenos a la humanidad. Y así lo hacen desde el pasado. Hablando un poco más del nacimiento de este linaje, los textos encontrados en Mesopotamia señalan al responsable de su nacimiento, el dios rebelde, conocido también como el príncipe Enki, que Enki era Lucifer. El símbolo de Lucifer encaja con Enki, el dios rebelde, el dios que se rebeló y que trajo la supuesta luz a la humanidad. Hijo de Anu, se menciona que tanto padre como hijo tenían una ética inquebrantable y un conocimiento espiritual único. Este mismo conocimiento sería simbolizado en la Biblia como el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual está totalmente basado en los registros prebíblicos hallados en Mesopotamia. Esta leyenda da a entender que Enki no solo creó al humano para el trabajo en la tierra, y que en algún punto le mostraría el conocimiento de los dioses, dejando de lado la esclavitud del espíritu. Si esta leyenda es correcta, no cabe duda de que Enki fue el fundador de la hermandad de la serpiente en la tierra. Es que él fue el experto genetista de esta rebelión que comenzó a hacer los experimentos aquí para crear razas. No pudo lograr su objetivo con la raza humana original, ya que la raza humana original, su genética, no pudieron manipularla de una vez, no pudieron hacerlo tan rápido para que el ser humano desde ese momento le sirviera de esclavo y cumpliera al 100% los objetivos de estos seres. Entonces, como el ser humano original no les sirvió para ese propósito en ese momento, tuvieron que crear una raza igual a nosotros que sí cumpliera al pie de la letra sus mandatos. Y luego, tiempo después, sí que lograron tocar la genética humana y hacernos más dóciles o más fáciles de manipular y bueno, y de ser más receptivos a diversas estrategias que nos desconectaran de nuestra esencia original. Entonces lograron la manipulación en la humanidad original, pero les costó mucho más y lo lograron en el tiempo a través de diversas estrategias. Pero mantuvieron su descendencia, su raza elegida, que es la que al final termina ejecutando los planes de control global. Porque un ser humano original, por más que esté manipulado, no haría lo que hace esta gente, lo que ha hecho esta gente en la historia. Estos son unos perversos que no tienen alma ni tienen espíritu. Por eso es la raza pura. No estoy hablando de los de raza pura, que son los que conservan este linaje derivado de los dioses reptiles. Se cree que el símbolo de la serpiente fue adaptado por la humanidad de la Tierra debido a una leyenda de la creación del primer hombre, donde Enki lo creó a partir del lodo de un pantano conocido como el pantano de la serpiente. Lo de la serpiente tiene más que ver es con la genética reptiliana de estos seres. Razas regresivas de connotaciones hostiles, básicas, instintivas, rastreras, porque cuando estas razas que se desprendieron de otros lugares del universo comenzaron a degenerar sus cuerpos, tuvieron que, con su tecnología, comenzar a modificarse sus propios cuerpos para que se adaptaran a la vibración, a la baja vibración que tienen sus energías densas, ¿no? Porque ni siquiera podríamos llamarle espíritus, son entidades. Entonces las entidades no pueden encarnar en cuerpos físicos humanos porque los cuerpos humanos tienen una vibración más alta. Ellos tuvieron que mezclarse con animales porque el cuerpo animal tiene una vibración más baja. El hecho de que tenga una vibración más baja no hace malo a los animales, simplemente es la naturaleza que tienen. El ser humano vibra en una frecuencia más alta. Entonces al vibrar más bajo, esos cuerpos modificados sí eran aptos para conservar en ellos entidades. Y las razas de animales que vibran más bajo, más a nivel telúrico, son los reptiles. Por eso estos seres tienen genética reptil. Esa es la explicación del por qué se le conoce como reptilianos. Y esa genética reptil la trasladaron al linaje de sangre que crearon en el planeta Tierra. Entonces, por eso vemos que tienen también comportamientos hostiles, rastreros, instintivos, y así lo vemos en el comportamiento a lo largo de la historia de estas razas elegidas. Pero bueno, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado de Enki y Enlil, vamos entonces al libro secreto de Juan para entender el origen real de estos seres, de dónde viene todo esto. Y tenemos que ir entonces al capítulo 7. Yaldabaoth es el primer gobernante, este es el padre de toda oscuridad, que recibió gran poder de su madre, luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Este es su conocimiento, el conocimiento de la rebelión y cómo heredó también eso de su madre. Ese es el fuego, ¿no? El fuego de Lucifer, el fuego de Prometeo, el fuego de los Juegos Olímpicos. Ahí se muestra el símbolo, ¿no? Se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades. El nombre de la primera es Atot,
a quienes generaciones de seres humanos llaman. La segunda es Armas, que es el ojo celoso. La tercera es Kalila Ombri. La cuarta es Yabel. La quinta es Adonaios, a quien llaman Sabaoth. La sexta es Caín, a quien generaciones de seres humanos llaman el sol. La séptima es Abel. La octava es Abrisense. La novena es Yobel. La décima es Armaupiel. La undécima es Melcheir Adonein. La duodécima es Belias, que está sobre las profundidades del infierno. Estas son las primeras 12 autoridades que se desprendieron de la rebelión. Entonces, ¿por qué menciono esto? Y que tiene que ver con Enlil y Enki. Porque aquí están mencionados con otros nombres. Enlil es Caín y Abel es Enki. Y ahora vamos a entender por qué. Entonces, estos dos demonios surgen del mismo origen de la rebelión. Son de las primeras autoridades creadas por Yaldabaoth. Dos entidades que comenzaron a expandirse y a manipular humanidades. Como por ejemplo por acá, cuando el libro secreto de Juan comienza a relatar cómo 365 demonios crean el cuerpo psíquico y físico del Adán. Dentro de la creación, entre comillas, porque no es creación como tal, porque realmente, como lo relata el texto, ellos copian los rasgos que la luz les muestra en un reflejo en el agua allá en el reino de Yaldabaoth. Es decir, la luz les muestra cómo se hace un cuerpo físico. Y ellos copian esto y con el adelanto material, tecnológico, genético que ya tenían estos engendros, comenzaron a crear un cuerpo de materia, físico. Pero ese cuerpo de materia era inerte. Es decir, el cuerpo no es el ser humano como tal. El ser humano es lo que anima el cuerpo, que es el espíritu. Y ese espíritu luego se le insufla a los cuerpos físicos, que aquí lo dice que cuando ellos lo terminaron de confeccionar, el cuerpo no se movía, es decir, no tenía vida. Y lo que le dio vida fue el espíritu que entró en los cuerpos, los espíritus que venían desde Sofía, del reino de Sofía, que tuvieron que vivir esa experiencia física como consecuencia del error cometido. Lo que es el ser humano, lo que es el hombre, es el espíritu que le da vida al cuerpo, no al contrario. Así que decir que ellos crearon al humano es incorrecto, porque nosotros somos espíritu y ellos no pueden crear el espíritu. ¿Influyeron en la creación del cuerpo físico? Sí, pero que no fue idea de ellos. Fue tomada y copiada de lo que les mostró la luz. Entonces por acá dice, los ángeles nombrados sobre todas estas partes del cuerpo psíquico son, y aquí menciona las 7 autoridades principales que influyeron en la creación del cuerpo físico. Atot, Armas, Kalila, Yabel, Sabaoth, Caín y Abel, que ahorita los mencionábamos, que estos 7 hacen parte de las 12 leyes penumbra o 12 autoridades creadas al inicio por Yaldabaoth. Entonces, como vemos, Caín y Abel o Enlil y Enki tienen relación con la creación del cuerpo físico por parte de los 365 demonios. Entonces, de aquí es donde surge toda esta historia, ¿no? De que Enki, Enlil y todos estos eran genetistas que podían crear humanidades. Miren de dónde viene todo esto, ¿no? De lo que menciona el libro secreto de Juan, del mismo origen de la rebelión y cómo estos seres desde aquella época ya tenían el conocimiento genético para confeccionar cuerpos biológicos. Y eso mismo hicieron en la Tierra, cuando crearon aquí su raza. O sea que acá se entiende de dónde traían ese conocimiento para hacerlo. Porque uno dice, bueno, ¿y esta gente cómo hizo para hacer eso? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Dónde lo hicieron? En mundos anteriores antes de llegar a la Tierra. Y aquí replicaron lo mismo. Entonces, Caín y Abel, que representan a los dos dioses sumerios, participaron en la confección en tiempos antes de la Tierra de los cuerpos físicos de humanidades. Y luego, el libro secreto de Juan acá ya nos menciona otras características que esto es lo que nos hace entender por qué ellos eran Enlil y Enki. El primer gobernante violentó a Eva. El primer gobernante es Yaldabaoth y engendró en ella 2 hijos, uno primero y uno segundo, Elohim y Yahvé. Entonces aquí lo que está relatando es cómo luego de que se crea el cuerpo del Adán, de que los espíritus le dan vida al cuerpo, el Adán se levanta más poderoso. La fuerza oscura comienza a generar unos planes para detener el avance espiritual de esas humanidades, para atrasar su proceso de despertar, para seguir sometiéndolos, para hundirlos en el materialismo y tener estas humanidades como alimento permanente. Entonces, lo que hace Yaldabaoth, lo que hacen estas razas, es manipular a las humanidades originales para engendrar en ellos el germen del error.
incluso mezclándose con las mujeres humanas para que estos seres tengan descendencia dentro de las humanidades. Así lo hicieron acá. Recuerden, los hijos de Dios descendieron en el Génesis 6 y se mezclaron con las mujeres humanas, y a partir de ahí nacieron unas razas horrendas que amenazaron con destruir a la humanidad. Bueno, eso ellos lo hicieron en otros mundos antes de la tierra, que es lo que dice acá. El primer gobernante, que es Yaldabaoth, que Yaldabaoth no es un monstruo. Yaldabaoth representa las razas desviadas. Es decir, estas razas desviadas violentaron a las humanidades y en ese proceso engendraron entidades o razas desviadas a partir de los vientres de las mujeres. Entonces, dos de estas entidades son Elohim y Yahvé. Elohim tiene la cara de un oso y Yahvé tiene la cara de un gato. Dentro de estos seres que fueron engendrados a partir de la violación de la genética humana, aparecen Elohim y Yahvé, que son dos demonios. Ahora, estos dos demonios tienen varias características. Elohim tiene la cara de un oso y el otro tiene la cara de un gato. O sea que esto nos está mostrando la característica física incluso que también tenían los Anunnaki, los dioses egipcios, que tenían cuerpos humanoides con partes de animales. Uno es justo y el otro es injusto. Entonces aquí vemos las dos caras de la moneda. La condición que tenían Enlil y Enki. Uno era justo, Enki, que era el benefactor de la humanidad supuestamente, y el otro era injusto, que era Enlil, que quería acabar con la humanidad. Entonces, el justo es Elohim y el injusto es Yahvé. ¿Y por qué es así? Bueno, veamos estas características. Él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento. Entre Enlil y Enki, ¿cuál es el dios del viento y del fuego? Es Enlil. Entonces, Yahvé es el injusto, Yahvé es el que está sobre el fuego y el viento, Yahvé es Enlil y es el mismo del Antiguo Testamento. Por eso muchos investigadores relacionan a Jehová con el dios sumerio Enlil. ¿Y por qué? Porque son el mismo. Aquí está la relación. Yahvé está sobre el fuego y el viento. Enlil es el dios supremo del viento. Enlil es injusto. Y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. ¿Y quién es Elohim? Elohim es Enki, señor del agua, señor de la tierra, y que supuestamente es bueno, supuestamente es justo. Y aquí vemos el origen de estos dos personajes. Los llamó a Yahvé y Elohim por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía a engañar. ¿Y quién es Caín? Caín es el malo, ¿no? Es el injusto, quien acabó o quien estaba de enemigo de su hermano Abel, que era la misma relación de Enki y Enlil, de esa división y ese odio que se tenían entre los dos. Caín es el mismo Yahvé, que alguna vez lo tocamos aquí con William Matamoros, donde hablábamos realmente quién era Caín. Caín es la personificación de Yahvé en el planeta Tierra. Caín era el mismo Yahvé. Y aquí lo confirma. Caín es Yahvé. Caín es Enlil, dios del viento y del fuego. Y Abel, que era el pobrecito, el bueno, es Enki. Entonces aquí vemos las dos caras de una misma moneda. Abel es bueno, realmente. Enki era bueno, realmente. Por supuesto que no. Aquí vemos las dos estrategias que utiliza la fuerza oscura, utilizando la imagen de dos demonios, uno bueno y uno malo, para engañar. Entonces aquí está la dualidad del bien y el mal. La división en la que siempre han sometido a la humanidad. Lucifer y Satanás, los rojos, los azules, los blancos, los negros, los iborios, los Gollum desde la Atlántida, con estas dos razas que se enfrentaron, el bando de Occidente, liderado por ejemplo por Estados Unidos, el bando de Oriente, liderado por China, las potencias, ¿no?, que se enfrentan en conflictos bélicos. Esa ha sido la división y siempre se representa en dos hermanos que se odian. Lo mismo con Isaac e Ismael, Jacob y Esaú. Es la misma historia. Jacob y Esaú, Ismael e Isaac representan Caín y Abel, Elohim y Yahvé, Enki y Enlil, y esta historia se repite en algunas otras ocasiones. Siempre han utilizado la dualidad para engañar y para enfrentarse. Si no, veamos lo que ha pasado de la enemistad entre Isaac e Ismael. Vemos las consecuencias actuales por allá en Medio Oriente. Y así sigue sucediendo. Si no, vemos las consecuencias de la división entre Jacob y Esaú, Occidente y Oriente, los dos bandos de potencias que se enfrentan, Gog y Magog. Esa es la estrategia, por eso dice, los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía a engañar. Hasta hoy la copulación ha persistido debido al primer
gobernante. Esa fue la estrategia del primer gobernante para engendrar en las humanidades, donde estas razas colonizaban, a estos dos demonios. Los dos demonios que buscan dividir a las humanidades. Y hoy en día se sigue creyendo que, bueno, estos son los dioses, bueno, que Yahvé es el Dios verdadero. Además, porque ocurre algo en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento hay varios Elohim, solo que todos estos Elohim se le coloca un único nombre, que es Yahvé. Para todos es Yahvé, pero realmente hay varios. De hecho, en algunas ocasiones uno puede ver el comportamiento en Yahvé, el comportamiento de Enlil, de lo que era Enlil. En otras ocasiones uno puede ver el comportamiento de Enki. Entonces ahí están todos ellos mezclados. Recuerden que la tradición hebrea toma de la tradición sumeria y se trae a esos dioses para acá y le coloca otro nombre. Le coloca el nombre de un único Dios poderoso, Yahvé Jehová, y ese es el Dios que los eligió. Pero eran varios. Los Elohim, los seres caídos, eran varios, no era uno solo. De hecho, Elohim y Yahvé hacen parte de más dioses, de otro panteón, de un panteón más grande. Los Anunnaki no eran nada más Enlil y Enki, eran muchísimos seres. Solo que estos eran los principales porque son las dos caras de la misma moneda que utiliza la rebelión para manipular a las humanidades. Aquí vemos el origen real de los dioses Anunnaki, Enki y Enlil. Eran Caín y Abel, Yahvé y Elohim, y esto nos lo revela una vez más el libro secreto de Juan. Por eso siempre les digo que este documento es una de las revelaciones más impresionantes desde mi punto de vista, donde varios de estos conocimientos quedan claros, con todo lo que dice, con todo lo que muestra. Solo es estudiarlo, interpretarlo, bueno, y así poco a poco vamos llegando a entender todos estos misterios. Y este es el tema del día de hoy, queridos amigos, Enlil y Enki, su origen y su verdadera identidad. No sé si esto lo habían notado alguna vez en el estudio del libro secreto de Juan, pero aquí hice los enlaces para que entre todos lo podamos entender mejor. No es más por esta ocasión, estaré leyendo sus comentarios para ver qué opinan de todo esto. Por este video no es más, si les gustó les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.